Bien, entonces estas dos participaciones de la masa es lo que vamos a ver nosotros, es como medida de la inercia, y en esa medida de la inercia, o sea, qué tan difícil es cambiar su condición de movimiento. Va a haber una ley que vamos a usar muchísimo, y participa la atracción gravitatoria. Esa atracción gravitatoria que genera sobre la masa. ¿Cómo se llama esa atracción gravitatoria que hace la Tierra sobre un cuerpo? Es un tipo de fuerza. Presión. No, presión es otra cosa, tú la vamos a ver. Puede ser Fuerza, el peso. muy bien, fuerza-peso. Sí, la fuerza-peso es la medida de la atracción que la Tierra ejerce, o que cualquier planeta ejerce sobre un cuerpo. Bien, entonces lo que tenemos que, esto es más o menos la masa, vamos a profundizar mucho, ahora vamos a ver lo que es la fuerza. ¿Sí? Nosotros nos van a interesar obviamente mucho más las relaciones entre fuerza, masa y aceleración, que es definirlas, ¿sí? Pero vamos a definir fuerza como algo, vamos a hacerlo así, someramente, algo que es natural. Fuerza es un empujón o tirón que se ejerce sobre un cuerpo. ¿Y qué le hace? ¿Qué le hace la fuerza? ¿Qué hace? ¿Qué le hace al cuerpo la fuerza? No saben qué le hace una fuerza a un cuerpo. Modifica alguna variable, puede ser la aceleración o la dirección. Siempre. Igual está muy bien lo que decís vos, en la primera que dijiste. Pero siempre lo hace. Y si empujas hacia abajo no va a modificar nada, creería. Si Sí, empujas una pared tampoco, salvo que sea claro, mucha claro, fuerza, claro. ¿sí? O que tu pared esté mal hecha. Pero sí, está muy bien lo que dijiste, ¿eh? Dijiste la palabra clave. Modifica la aceleración. O sea, genera una aceleración. Eso está muy bien. Una cuestión de fuerza que va a parecer medio raro. Supóngase que yo tengo algo que está subiendo. ¿Sí? Tiene un cuerpo que está atado a una soga y está subiendo. Bueno, está afectado por esas dos fuerzas, ¿no? Supóngase que esa fuerza de la soga, que se llama fuerza de tensión, son 1000 newtons. Y la fuerza peso son 1300. ¿Ese cuerpo está subiendo o bajando? Bajando. Bajando. Bueno, la respuesta correcta ahí, vamos a hacer la pregunta, ¿está subiendo o bajando? ¿Está subiendo o bajando? Y la En la respuesta fuerza acá que va, no sé si en la es... fuerza que va hacia abajo ya se tiene en cuenta la gravedad o no. Sí, sí, esta es la por la gravedad. Y esta es por la soga que ejerce una tensión, se llama fuerza de tensión. La respuesta acá es no sé. No lo puedo terminar con eso. Puede estar subiendo o puede estar bajando. Eso es una de las cosas que más nos pierden en física.
Para darse cuenta de esto, la humanidad le llevó desde el más o menos 600 antes de Cristo, que es cuando empezó Aristóteles a investigar, a pensar sobre la física, hasta el año 1400, 1300, 1400. O sea que casi 1800 años les llevaron a darse cuenta de estas cosas. ¿Sí? Entonces, acá ya la física deja de ser un jueguito pequeño, ya empieza a haber conceptos pesados. Que hay que saberlo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver qué pasa acá. Entonces, hay una ley que vamos a aplicar y vamos a decir, bueno, puede estar pasando esto, puede estar pasando. Pero bueno, entonces, la fuerza no me va a indicar, lo importante es que la fuerza no indica hacia dónde va el objeto. Una fuerza gana, esta fuerza gana, ¿no? La fuerza que va hacia abajo, la que gana. Pero no implica que el objeto sí o sí va hacia abajo. Medio loco eso, pero ahora lo vamos a ver. Y se les va a naturalizar. Vamos a verlo, esa cosa rara que parece extraña, vamos a tratar de que se les naturalice. Bien, entonces, ahora vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar a caracterizar un poquito más lo que es la fuerza, ¿no? La fuerza es un vector. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, ¿qué cosa? Que tiene un módulo, un sentido y una dirección. módulo, dirección y sentido. Perfecto. Tiene módulo, magnitud, a veces le llaman magnitud también, magnitud o módulo, dirección y sentido. Bien, entonces, esa es una característica súper importante, muy importante. Ahora es cuando vamos a necesitar la parte de vectores. Creo que yo le dije que había un problema de vectores, que no le salía nada. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Cómo resolver problemas con vectores. No va a ser muy difícil. Entonces, y aparte acá, nosotros veíamos movimientos en una sola dimensión. Acá ya van a haber más dimensiones porque las fuerzas se pueden ejercer verticalmente en objetos, moverse horizontalmente. Profe, Sí, dime. ¿qué es magnitud o módulo? Magnitud es como la cantidad posta, digamos. O sea, yo te digo, esta fuerza F que está acá, a veces voy a anotar así, 100 newton. Y después Newton es la unidad de fuerza en el sistema internacional. Se llama Newton. Newton es unidad, igual está en el apunte que le mandé, unidad de fuerza en el SI. Bien. Entonces yo les digo, bueno, esta fuerza tiene 100 newtons. Cuando yo anoto así esta letra F, sí la flechita, estoy indicando la magnitud, o sea, qué tan fuerte es esa fuerza. Esta es que está acá, esta recta, la acción de la fuerza es la dirección. Esa fuerza es la dirección. Dirección es como la recta por la que va la fuerza. Y el sentido es hacia dónde está apuntando. Este es el sentido. Y esto que está acá, puse 100 newtons, es lo que vos preguntaste, y es la magnitud o módulo. ¿Sí? Estas son las tres
componentes de la fuerza, ¿sí? Gracias, profe. No hay por qué. Bien. Entonces, ahora vamos a ver la fuerza como vector, cuáles son las características más importantes y la parte matemática de eso. La cuestión matemática. Entonces, vamos a ver tipos de fuerza. ¿Dónde van a ver? De esos tipos de fuerza, van a haber dos tipos de fuerza. En realidad, dos clasificaciones de los tipos de fuerza. Las que me dan como dato en el problema, ¿sí? Eso va a estar explícitamente, van a haber fuerzas que estén explícitamente descritas en el enunciado del problema. No sé, un nene empuja un carrito, el caballo empuja la carreta, un caballo tira una carreta, por ejemplo, el caballo no empuja. No sé, o el motor de un auto hace que suba por la montaña. Son todas fuerzas que van a estar, el problema les van a decir que están. En algún caso bien explícito y en otro caso medio que lo tienen que interpretar. Pero van a estar dentro del enunciado. Y otro tipo de fuerzas es las fuerzas que yo, ¿sí? Es el yo general, cada uno de ustedes, en el que yo me tengo que dar cuenta que están ahí. ¿Sí? Es decir, las fuerzas del enunciado van a estar en el enunciado y las fuerzas, pero hay otras fuerzas que yo me voy a tener que dar cuenta. Eso es lo que vamos a ver ahora. Veamos los tipos. ¿Sí? Son fuerzas que yo me tengo que dar cuenta que están ahí y básicamente también saber hacia dónde van. Tengo que saber que están y también hacia dónde van. Bien, su dirección. Básicamente la dirección, porque para ahí el sentido puede cambiar, dependiendo del problema, no siempre no puede determinar así fácilmente el sentido sin hacer una cuenta. Pero sí su dirección, básicamente hacia dónde. Bien, entonces ahora vamos a caracterizar a las fuerzas que ustedes se tienen que dar cuenta que están ahí. ¿Sí? Vamos a caracterizar eso, y en eso vamos a ver los tipos de. La primera fuerza que ustedes se tienen que dar cuenta que está ahí, entonces vamos a ver este tipo, acá. La primera fuerza es la fuerza peso. ¿Sí? Entonces, la fuerza peso es vertical hacia abajo, es vertical hacia abajo, y tiene una magnitud o módulo conocido. ¿Sí? Yo tengo un cuerpo, digamos, un cuadradito, esto va a ser un cuerpo de masa M, y se va a ejercer una fuerza peso
una fuerza-peso, y la magnitud de esa fuerza-peso es la masa multiplicada por la aceleración gravitatoria. Entonces, vertical hacia abajo, magnitud de la fuerza-peso siempre es masa multiplicada por la aceleración gravitatoria. Vamos a ver una ¿Multiplicada por qué, profe? Disculpen. aceleración gravitatoria. Ya ahí ya pongo unos ejemplos sobre cómo determinar la fuerza-peso en algunos casos. Ahora supongamos que tengo una pelota, la masa M de la pelota son 3 kilogramos, una bola pesada. La fuerza-peso de esa pelota va a ser la masa por la aceleración gravitatoria, o sea, 3 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado, que es el valor de la aceleración gravitatoria aproximado para que vamos a usar nosotros. Y eso está en el sistema internacional, o sea que el kilogramo es el sistema internacional de la masa, la unidad de masa del sistema internacional, y metros sobre segundo cuadrado es para la aceleración. Entonces esto me va a dar 30 newtons, que es la unidad de la fuerza, NSI. A ver, otro ejemplo. Otra pelota más. Pero esta pelota pesa 500 gramos. ¿Cuánto vale su fuerza-peso? ¿Qué tengo que hacer? Ahí en ese caso. Pasar el gramos a kilogramos. Muy bien. Te ¿Lo tenés quedaría, al apunte de pasaje de unidades? quedaría 0,5 kilogramos. Perfecto. ¿Sí? 0,5 kilogramos. ¿Sí? Una regla de 3 con la relación entre gramo y kilogramo. Perfecto. Entonces, ahí primero paso la unidad de medida al sistema internacional y después hago la cuenta. Y esto me da 0,5 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado, y esto me da 5 newtons. Y así es como se saca la magnitud de la fuerza-peso. ¿Sí? Entonces, la fuerza-peso tiene siempre dirección, sentido y magnitud conocida si me dan de dato la masa. Si tengo como dato la masa, a veces no lo. Si no me dan como dato la masa, y bueno, voy a tener que plantear una ecuación, elucubrar matemáticamente, pero igual lo vamos a ver. O sea, vamos a ver ejemplos donde la masa no es dato para ver cómo se puede a partir de un planteo. Bien, entonces, vamos con otro tipo de fuerza que ustedes se tienen que dar cuenta que está ahí. La fuerza normal. Bien, entonces la fuerza normal va a ser una fuerza de contacto entre un cuerpo y una superficie. Bien, entonces, fuerza de contacto entre un cuerpo y una superficie. Lo que tienen que ustedes que saber de la fuerza normal es primero que existe, que siempre que haya contacto con un cuerpo y entre un cuerpo y una superficie, esa fuerza normal va a existir. Y, profe, ¿qué significa la P
P debajo de la F, Eliam, es peso. Ahí me había olvidado de aclarar. Ahora siempre, cuando yo hable de una fuerza, por lo menos la notación que voy a usar, va a ser la F, y como subíndice, la inicial del nombre de la fuerza. ¿Sí? La FP va a ser fuerza peso, F sub N va a ser fuerza normal, F sub R va a ser rozamiento. Bien, entonces la fuerza normal va a ser la fuerza de contacto entre un cuerpo y una superficie. Eso es lo que tiene que ser, que primero que está esa fuerza siempre que haya un contacto. Y lo que van a tener que decidir también es la dirección que va a tener y el sentido. Su dirección es perpendicular a la superficie. Y su sentido es saliente. ¿Sí? Como los postes de luz, un poste de luz es vertical, sí, a veces es vertical, pero siempre es perpendicular a la superficie. En realidad no es vertical, sino perpendicular a la superficie. ¿Esto qué quiere decir? Que si la superficie es horizontal, ¿sí? El cuerpo está sobre una superficie horizontal, entonces la fuerza normal va a ser vertical, se tiene dirección vertical, y hacia arriba, saliendo. Esta va a ser la fuerza. ¿Qué magnitud va a tener? Eso lo van a tener que calcular con la segunda ley de Newton que vamos a ver ahora. Eso generalmente se despeja de las ecuaciones de dinámica. Si la superficie está inclinada, entonces la fuerza normal de contacto, el cuerpo y la superficie, también va a estar inclinada, y va a ser perpendicular a la superficie, y va a tener esta dirección y este sentido, ¿sí? Siempre perpendicular a la superficie. ¿Sí? Entonces, los casos que vamos a ver son planos horizontales o planos inclinados, pero siempre es perpendicular a la superficie. Esto lo pasa siempre. Y la magnitud, eso lo vamos a ver cómo calcularlo. Pero tienen una fórmula de magnitud, como sí tiene la fuerza peso. La fuerza peso sí tiene su fórmula para la magnitud, pero esta no tiene su fórmula para la magnitud. Profe, ¿qué quiere decir que el sentido sea saliente? ¿Qué es esto? Vos tenés una superficie, vos puedes entrar a la superficie como si esto, suponete que esto fuera el nivel del mar, el agua en la pileta. Vos podés entrar o podés salir. Eso quiere decir saliendo. Ah, o sea que va hacia arriba en el primer ejemplo. Hacia arriba y va hacia allá. Siempre, o sea, nunca va hacia la superficie, sino O sea, que siempre se sale. quiere separar de la superficie. Claro, es algo así. Es como Ah. que la superficie lo quiere decir, no, chavo, andate. Sí, lo entendí, gracias. Ahí está, muy bien. Nosotros solamente vemos estas configuraciones, pero hay cosas más complicadas. Por ejemplo, esto es por anunciar, no es para hacerlos asustar. Supónganse que un cuerpo hace esto, hace un loop, ¿no? ¿Vieron esos loops que hacen la gente que hace así? Y que viene un carrito con una persona acá y hace esto. ¿Nunca vieron ese cosa de que va y hace un loop así, sale? Una montaña rusa. No montaña rusa, sino es como un loop, es como un... no sé si lo vieron alguna vez en YouTube o algo así. El carrito va acá está hacia abajo, ¿sí? El tipo está cabeza abajo, y en ese caso la fuerza normal es hacia abajo. Es medio raro, muy loco. Pero en ese caso la fuerza normal es hacia abajo. Y sin embargo el tipo no se cae. Es raro, pero eso lo ven los de física.
nosotros no vamos a meternos en estas cosas raras, menos de ingeniería. ¿Sí? ¿No? Para decirles que es más o menos la naturaleza de las fuerzas. Bien, entonces nosotros vamos a ver planos horizontales o planos inclinados. No se olviden que los planos horizontales es hacia arriba, los planos inclinados también es perpendicular, pero siempre es perpendicular a la superficie. Eso es lo que tienen que tener en cuenta con las fuerzas normales. Eso es lo que tienen que saber, que existe esa fuerza y que tiene esta dirección y sentido. O sea que esto no va a ser un dato. Luego, la fuerza normal, ¿quién viene? Adivinen quién viene. ¿Fuerza de qué? Adivinen. De aceleración. Rozamiento. Muy bien. Rozamiento. Ahora, Anota, ¿sí? anota. Perdón. Bien. La fuerza de rozamiento es un tipo de fuerza que se opone, por lo menos el tipo de fuerza que vamos a ver nosotros, el rozamiento que vamos a ver nosotros, ¿no? Esto obviamente es medio incompleto, pero nosotros no vemos rozamiento estático, pero lo que vamos a ver es rozamiento dinámico, y ese rozamiento dinámico que vamos a ver nosotros, no vamos a ver otro, es un tipo de fuerza que se opone al deslizamiento. ¿Sí? Al deslizamiento entre un cuerpo y una superficie. Y una superficie. Este se llama rozamiento dinámico. Nosotros no lo vamos a aclarar porque nos vamos a ver otro tipo de rozamiento que no sea este, dinámico. Bien, y solamente nuestras superficies no se van a mover. O sea, no vamos a hacer problema con un tren que se mueve y se acelera, un camión que lleva un paquete, no. Las superficies que vamos a estar van a estar fijas así en la Tierra. Entonces, el movimiento del cuerpo, entonces, para mover el cuerpo vamos a tener que de alguna forma deslizarlo muchas veces. Y este tipo de fuerza a veces se aclara, se dice a veces que no está, de alguna forma. Se llama, cuando no está, le dice superficie lisa, o superficie sin rozamiento, o desprecia el rozamiento, quiere decir que no está el rozamiento. Pero en otros casos sí. A veces me dice averiguar el valor de la fuerza de rozamiento, o actúa un rozamiento. Tienen que estar atentos porque a veces hay rozamiento y a veces no. Entonces, lo que vamos a ver, caracterizar, son dos cosas. Esta es la superficie. Esta acá es la superficie. Y vamos a ver una superficie con rozamiento, obviamente. Para ver fuerza de rozamiento, la superficie con rozamiento. Y no se olviden que pueden haber superficies sin rozamiento. En este caso, colocar la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento se va a oponer al deslizamiento, o sea que se va a oponer a la velocidad del cuerpo con respecto a la superficie. Y va a ser, tengo una velocidad P hacia allá, y lo único que tengo que saber de esa velocidad P es su sentido. ¿Sí? Es el sentido que tiene. Porque la fuerza de rozamiento, ¿hacia dónde va a ir? Adivinen. Al contrario. Muy bien. Hacia la izquierda. Perfecto. Entonces esto va a ser la fuerza de rozamiento.
Bien. ¿Qué más tengo que saber la fuerza de rozamiento? Solamente eso. Nosotros no vamos a estudiar la relación entre fuerza de rozamiento y otras cosas, ¿sí? En ingeniería sí. Ingeniería estudia la relación entre fuerza de rozamiento y la fuerza normal de contacto. El mu por fuerza normal. Pero nosotros eso no lo vemos, ¿sí? Vemos algo bastante recortado. Pero sí tienen que saber que cuando existe la fuerza de rozamiento, va a ser siempre opuesta a la velocidad que lleva el cuerpo, al deslizamiento que lleva el cuerpo, si es que este se desliza. Bien, y eso es todo igual. Falta aparte una más, pero esa es más fácil darse cuenta, que es la fuerza de tensión. De una cuerda, cable, hilo, ¿qué más puede ser? Cuerda, cable, hilo, cualquier cosa que sirva para cargar, ¿no? Etcétera. Es una fuerza de tensión, y esa fuerza de tensión es sencillo de ver. Yo tengo, por ejemplo, un cuerpo, ¿no? Y le ato una cuerda acá. Le ato una cuerda y tiro de la cuerda. ¿Hacia dónde va a ir la fuerza? Sobre el cuerpo. Hacia la derecha. Hacia la derecha es arriba, junto con la cuerda, exactamente, sí, así es. Fuerza de tensión. Sí, yo creo que con el dibujito alcanza para darse cuenta hacia dónde va la fuerza. Bien. Pero, profe, una pregunta. Por ejemplo, en el primer ejemplo que nos diste de las que tenía cierta fuerza de tensión que era menor a la fuerza peso, en ese caso, ¿cómo sabemos? Está bien, no te preocupes. Todo ese problemita es re famoso, muy famoso, lo toman en todos los parciales. Así que lo vamos a explicar muy bien. ¿Cómo se llama? Problema del ascensor. Es el famoso problema del ascensor. Que le vuela la cabeza a la gente, le quema la cabeza. Pero bueno, ¿alguna duda hasta acá con los tipos de fuerza? ¿Algo más? Bien. Entonces, acá corto la grabación y así ya pasamos al otro tema.